Muy buenas tardes a todos. Agradecemos su participación en esta actividad que ha programado la Red Internacional en Investigación Turística y que en el marco del Seminario Permanente sobre Investigación en Turismo y en Gastronomía se ha preparado para ustedes. El día de hoy contamos con la presencia virtual del doctor Tiago Duarte Pimentel, quien nos acompaña desde Brasil y para lo cual me voy a permitir presentarlo. Él es profesor e investigador de la Universidad Federal SUS de Fora, doctor en Ciencias Sociales en dicha universidad, cuenta con máster en Administración por la Universidad Federal de Minas Gerais, licenciado en Turismo con especialización en Planificación Integrada. Es también profesor titular del programa de posgrado en Ciencias Sociales y colaborador de los programas de Administración Pública y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Sinaloa en nuestro país, en México. Imparte docencia en las licenciaturas interdisciplinarias en Ciencias Humanas, BAC y Turismo. Es presidente del Consejo Docente y de su profesorado estructurador. Editor en jefe y responsable de política editorial de la revista Anais Brasileiros de Estudos Turísticos, líder del grupo de investigación, conocimiento, organización y turismo e investigador en los grupos de investigación, teorización de la planificación territorial del turismo, gestión y desarrollo de territorios creativos y el Centro de Estudios Organizacionales y Sociales. Coordina el Observatorio Económico y Social del Turismo y el Laboratorio de Planificación Turística, la Plantur. Miembro titular y vicepresidente del Consejo Municipal de Turismo, Comtur, en la ciudad de Juiz de Fora, y líder de su Comité de Investigación, Información y Cultura. Miembro del Comité Asesor de Investigación, revisor de agencias de financiación y revistas nacionales e internacionales de turismo, administración y sociología, y dentro de las líneas de investigación y campos temáticos que aborda se encuentra la teoría social, ontología, epistemología, metodología, realismo crítico y hermenéutica, sociología de las organizaciones y, por supuesto, en el ámbito del turismo, con sociología del turismo, historia y modelos explicativos, espacio turístico, educación y formación profesional, gestión y planificación del espacio turístico, gobernanza territorial en destinos turísticos. Acto seguido, doctor, te cedemos la palabra y muchísimas gracias. Gracias por la oportunidad de estar aquí con vosotros. Bueno, yo quería compartir con ustedes el conocimiento que generamos bajo una investigación, una gran investigación llevada a cabo aquí en Brasil sobre la oferta educativa en turismo y en el mundo, pero también incorporando el caso brasileño, de lo cual yo voy a concentrarme para esta ponencia, ¿no? Esta charla del día de hoy. Y por supuesto agregué una información del caso mundial, como si fuera un apéndice. Al final, si nos alcanza el tiempo o si hay alguna duda, inquietud, algo sobre esta oferta turística en nivel mundial, entonces ahí podemos también intentar hacer algún tipo de paralelo o agregar alguna información o para hacer una comparación, algo que sea posible, interesante entre los casos, ¿no? Sin embargo, voy a concentrarme en el caso brasileño. Bueno, entonces, la intención aquí es discutir un poco la educación turística bajo una perspectiva más sociológica, ¿no? Que tiene que ver un poco con mi formación, mi agenda de investigación. Entonces, la intención fundamental es tratarla bajo la perspectiva de la teoría sociológica de los campos sociales de Pierre Bourdieu, en lo cual tenemos ahí como un gran marco estructurador y intentamos comprender la estructura, identificar el campo o el subcampo académico del turismo y comprender un poco su estructura y modus operandi, ¿no? Y por supuesto,
las implicaciones que tiene, sobre todo en la perspectiva geopolítica del reparto del conocimiento en el campo turístico, sea en nivel nacional o internacional. Bueno, entonces aquí tenemos como que la estructura de mi charla, de la ponencia que voy a intentar impartir para ustedes. Y bueno, la cuestión fundamental es que desarrollemos una investigación comparativa que tenía como que un método estructurado para hacer este mapeo de la oferta educativa en turismo a nivel mundial. Entonces, seguimos con algunos elementos que son estructurantes de esta oferta. Ahí, como por ejemplo la cuestión de los niveles de la oferta educativa de grado, posgrado, las áreas temáticas, centros de investigación, revistas científicas y otros, ¿no? Y otras informaciones importantes. Entonces, nuestra perspectiva empieza con la cuestión de un trasfondo, un background que tiene que ver con la posición del conocimiento turístico en lo general, dentro de los cuadros o marcos generales de la producción de conocimiento y del conocimiento turístico en específico, en lo particular, dentro de su propio campo, que sufre una tensión entre algo que sea más científico y algo que sea más técnico, operativo o aplicado, ¿no? De manera general, una cuestión muy marcante que es quizás central en los estudios turísticos es el hecho de que hay un bajo nivel de teorización de la investigación, de la producción de conocimiento y quizás de la propia transferencia y aplicación de este conocimiento desde una perspectiva más profunda de conocer la realidad para su explicación y después intervención en la propia realidad, ¿no? Entonces, una cuestión que emerge de este tipo de contexto es cómo nosotros podemos conocer o intentar conocer la realidad turística de manera más profunda, más integral, y que involucre una carga de conocimiento que sea más robusta y que tenga un más alto nivel de poder explicativo en la realidad y que, por supuesto, funcione, tenga posibilidades de intervención en la propia realidad y que sea útil en los cambios sociales, económicos, políticos, lo que sea, pero que se pueda intervenir en la propia realidad con un elevado grado de acerto, ¿no? Esto todo tiene que ver con la propia concepción de lo que es el conocimiento, cómo nosotros lo producimos, lo conquistamos, alcanzamos, y si tenemos algún tipo de conocimiento que sea más verdadero, más correcto, más reflejado o que refleja la propia realidad, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con la capacidad del conocimiento que nosotros generamos de ser un conocimiento más, por así decir, entre comillas, correcto o verdadero, ¿no? Y bueno, una vez que nosotros no tenemos mucho o que hay dificultades todavía en este campo de información, ahí, por supuesto, hay la cuestión histórica también de consolidación, de formalización, institucionalización del propio campo turístico. Entonces, estamos en el proceso de generar conocimientos más robustos, ¿no? Entonces, desde ahí tenemos esta cuestión que es cómo nosotros podemos generar conocimiento de una forma más robusta. Y nuestra premisa o nuestra idea es que nosotros podemos tomar de préstamo las teorías sociológicas o teorías, puede ser de otras áreas del conocimiento, de economía, sociología, geografía, lo que sea, pero que nosotros podemos, como un área más joven en consolidación, en formación, podemos sacar provecho de tomar de préstamo conceptos y teorías más robustas, más fuertes, teorías generales que se han testado, avanzado y profundizado en otras áreas del conocimiento, en otras disciplinas, como por ejemplo la sociología. Y nosotros intentamos sacar y tomar como referencia la teoría fuerte de Pierre Bourdieu para intentar trasladar algunos de sus conceptos principales para el estudio del turismo
e intentar estudiar entonces el campo turístico. Bueno, de manera más focada, entonces nosotros necesitamos trabajar con una teoría del conocimiento del turismo bajo esta perspectiva de los campos sociales de Pierre Bourdieu y pasar de una perspectiva un poco más naturalista, más empírica, más objetivista o descriptiva para una perspectiva más robusta en términos de conocimiento más profundo de las estructuras y con una capacidad explicativa que se supone que sea un poco más fuerte, ¿no? Entonces, son suposiciones, son las premisas del estudio. Nuestra cuestión fundamental tiene que ver con las innovaciones tecnológicas, el desarrollo y la producción de conocimiento, y cómo este conocimiento es producido en el campo turístico y es repartido en el propio campo turístico, es decir, internamente el campo turístico, pero también tiene que ver con la posición que genera el campo turístico frente a otros campos, sea en la parte académica, sea en la parte técnica operativa, ¿no? Entonces, es una perspectiva relacional, por así decir. Y nosotros, de una manera muy enfocada, muy particular, intentamos trabajar para comprender la estructura de este campo turístico o subcampo académico del turismo, trabajar con las instituciones de enseñanza superior, es decir, de manera general, universidades, pero no son siempre universidades, sino colegios, facultades, lo que sea, pero instituciones de enseñanza superior y de forma complementaria con las estructuras de investigación, estructuras formales de investigación en turismo. Entonces, en crear este mapeo para intentar comprender cómo está distribuida la oferta educativa, pero también de producción de conocimiento y cómo ellas van de la mano o no, en el caso de Brasil y en una perspectiva más alargada en el caso mundial. Entonces, nuestro argumento es que la producción de conocimiento, su tipo y forma en que se inserta en esta cadena o el campo, permite identificar estructuras más profundas del campo, como el campo social en sí mismo y los hábitos que genera o que tiene este campo social, su lógica de operación y las cuales determinan los procesos productivos, reproductivos del propio campo o sistema, ¿no? Bueno, entonces nosotros trabajamos con esta perspectiva de una ausencia, salvo algunas raras excepciones. De una forma general, los estudios turísticos son muy descriptivos, muy operativos y de manera más aplicada, ¿no? Es decir, les falta una buena dosis de teorización, que no es una cuestión de generar teorías por sí mismas, solo por generar, sino intentar comprender, conocer en profundidad lo que se pasa en la realidad, ¿no? Y por supuesto, la teoría sirve para condensar, para compilar y explicar muchos casos de fenómenos similares que se pasan en la realidad. O sea, cuanto más fuerte es una teoría, más se amplía su capacidad de explicación e incorpora distintos casos en la realidad, ¿no? Entonces, para salir de la parte muy descriptiva, operativa, de estudios de caso o casuísticos, y pasar a un tipo de nivel de conocimiento que sea un poco más amplio, integral, y que se pueda explicar muchos fenómenos similares a la vez, nosotros tenemos que avanzar necesariamente en un tipo de teorización, es decir, de formulación de explicaciones más amplias, más robustas, que involucren más casos de la realidad, ¿no? Entonces, en esta perspectiva nos encuadramos y buscamos, de entre las diferentes opciones posibles, disponibles, por ejemplo, teoría de sistemas, teorías sociológicas críticas, por ejemplo, o funcionalistas, positivistas o postpositivistas, de entre otras. Nosotros entendemos que una teoría relativamente fuerte, ya internacionalmente consolidada, testada y aplicada en distintos campos sociales, es precisamente la teoría de los campos sociales de Pierre Bourdieu, que trabaja con la perspectiva de intentar comprender la estructura y modus operandi de funcionamiento de un campo social bajo la lógica de los actores, cómo ellos
interactúan y distribuyen sobre todo posiciones, recursos de poder y compiten por ellos, ¿no? E intentan acumular estos recursos y de manera general intentan con esto también cambiar de posiciones o mantener sus posiciones si ya están en posiciones consolidadas en este mismo campo. O sea, de una manera general, trátase de una perspectiva crítica en el sentido de que considera mucho las relaciones de poder y la manera como el reparto de los recursos, sean ellos físicos o simbólicos, ocurre en la realidad. Entonces, la movilizamos porque queríamos entender un poco cómo se da este reparto de los recursos en términos del capital académico turístico, de la producción del conocimiento turístico, quiénes son los que producen, cómo lo producen, cuál es la legitimidad que tienen y cómo influencian los otros, ¿no? En este mismo campo. Y para intentar comprender esto, hay que comprender un poco esta dinámica del reparto desigual o desequilibrado de estos recursos en el propio campo. Entonces, movilizamos esta perspectiva e intentamos aplicarla a la oferta educativa, para estudiar la oferta educativa de turismo en nivel mundial. Esta investigación la hicimos hace unos 10 años, 2015-2016, y hicimos este mapeo de la oferta educativa en nivel mundial con 23 países, dentro de los cuales se inserta Brasil, el caso de Brasil, ¿no? Y nosotros estamos precisamente en este momento actualizando esta investigación, es decir, generando una nueva recopilación de datos de los países para intentar sacar la información de lo que ocurrió pasado estos 10 años, es decir, cómo estábamos 10 años antes y cómo estamos hoy y qué ha pasado con esta dinámica del campo, ¿no? O subcampo académico del turismo. Bueno, entonces de manera muy particular nosotros tenemos como objetivo general identificar y analizar la existencia y la distribución de la oferta educativa, sus diferentes tipos, niveles, relaciones de producción de cursos que son ofertados y su relación con la producción de conocimiento. En lo particular, si hay estructuras formales de investigación de turismo y cómo operan, ¿no? Y para tanto, hicimos un mapeo y conteo de las instituciones de educación o enseñanza superior en el mundial. En este caso, voy a presentar el caso de Brasil, ¿no? Y también los cursos ofertados, cuántos son, cuáles son, si son cursos de maestría, de licenciatura, maestría, doctorado, o tecnicatura, o cursos de oferta irregular, ¿no? O entonces en línea, de vinculación. Y además, ¿cuál es la posición institucional? O sea, ¿dónde están ubicados estos cursos? Porque a lo mejor si son cursos que están en la Facultad de Economía, tienen una orientación más hacia la economía. Si son cursos que están vinculados a la facultad o universidad, que sea de administración o de gestión, tiene esta perspectiva y así sigue, ¿no? Entonces, intentamos identificar esta posición institucional, también las áreas temáticas de los cursos y los centros de investigación, es decir, la producción de conocimiento de manera formal, estructurada, y después la existencia de publicaciones científicas, es decir, cómo se difunde el conocimiento producido, sea el conocimiento originario, propio, local, o de terceros, ¿no? Entonces, nosotros teníamos como una hipótesis o la idea de que hay una fuerte asimetría entre la oferta educativa entre los distintos países en el mundo e incluso entre las regiones de un determinado país, como por ejemplo en el caso brasileño, así como la cuestión de la propia producción del conocimiento, que es un punto que quería, a lo mejor si me alcanza el tiempo, tratar un poquito con más detalle. Bueno, la perspectiva teórica que nosotros manejamos es básicamente fundamentada en la teoría social de Pierre Bourdieu, y la cual, que es una teoría relativamente compleja, sin embargo, de manera muy sintética, nosotros podemos comprenderla bajo 3 categorías fundamentales, que es la categoría
o conceptos fundamentales, que es el de campo. El campo tiene que ver con la posición de los agentes, que es dado pelo volumen de capital que los actores o agentes en el lenguaje de Bourdieu detienen, ¿no? En un determinado punto en el tiempo, en el espacio. Es decir, estos recursos o capitales son clásicamente, inicialmente, de tres tipos: los capitales económicos, que son capitales que tienen que ver con posesiones materiales, bienes, recursos, activos, pero pueden ser también capitales culturales, es decir, el conocimiento que sea formal, bajo títulos, diplomas, o conocimiento informal, que puede ser el conocimiento del saber tácito, del proceso de socialización, de aprendizaje a lo largo del tiempo, que uno, por lo cual uno pasó y que detiene aquel tipo de conocimiento tácito. Por ejemplo, cuando ocurre en el proceso laboral dentro de una empresa, al pasar por diferentes grados o posiciones en la propia organización, ¿no? Entonces, este tipo de aprendizaje se va convirtiendo también en conocimiento y capital cultural. Un conocimiento informal, pero es importante también, vale, tiene su valor y es una forma de capital cultural, ¿no? Y el tercer tipo de capital, que es el capital social, que tiene que ver con el conjunto de conexiones de personas, individuos, organizaciones, que yo puedo movilizar para hacer con que hagan cosas para mí. Yo no necesito hacer todo. Yo puedo pedir a alguien, demandar, sugerir que haga algo por mí, ¿no? Y toda vez que lo hago, estoy activando el tipo de capital social, si yo lo tengo, ¿no? Para que algo se cumpla, para que algo sea hecho, aunque yo no esté allá para hacer esta acción por mí mismo, ¿no? Entonces son capitales sociales. Bueno, después de esto, la discusión, el modelo original de Pierre Bourdieu avanzó e incorporó otros tipos de capitales, que son capitales específicos de cada campo social, por ejemplo, el campo político, el campo natural, lo que sea. Entonces, el capital natural, capital político, capital turístico. Entonces, hay todo este tipo de capitales específicos, que son capitales de cada campo, que tiene que ver con el objeto de disputa, es decir, cuál es el tipo de objeto, de recurso, de cosa, de la realidad, por la cual los actores, los distintos actores se pelean y quieren controlar, acumular y detener, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con el objeto fundamental de cada campo en lo particular, ¿no? Entonces, de igual forma, nosotros también generamos el capital turístico, que tiene que ver con este tipo de recurso, que es precisamente la capacidad de turistificar o de generar este interés o esta demanda por conocer, por acceder, por estar ahí. Y nosotros intentamos al final controlar este flujo que se genera bajo esta voluntad, este deseo de conocer una determinada ciudad, sobre todo bajo o en función de sus recursos idiosincráticos que sean importantes, únicos, valorables, ¿no? Entonces, eso tiene que ver con el capital turístico al final. Y bueno, la otra parte es el hábitus, que tiene que ver con el proceso de socialización, es decir, pasar el paso del conocimiento de una generación para la nueva o la otra generación, ¿no? Cómo nosotros transmitimos el conocimiento para los nuevos actores o agentes que adentran en el campo, ¿no? Entonces tiene que ver con este proceso de socialización, y para nosotros esto es muy evidente, muy importante cuando tratamos de instituciones de educación, porque ellas se dedican precisamente a hacer este tipo de formación, es decir, pasar el conocimiento existente, acumulado, algún tipo de conocimiento que se ha tenido como válido a la fecha para la nueva generación. Entonces son formadoras de hábitos, ¿no? Son formadoras de la nueva generación, pasando este tipo de conocimiento, el conocimiento validado por alguien, que se tiene como el principal, más correcto, para los entrantes, la nueva generación en el campo, ¿no? Entonces, bueno, para seguir esto, nosotros intentamos de manera más analítica, operativa, tratar de aterrizar
un poco los conceptos de Pierre Bourdieu en la práctica y hacer un mapeo del campo, es decir, quiénes son los agentes, cuáles son los capitales que tienen, cuáles son las posiciones que pueden detener, cuál es el tipo de interacción que ellos pueden generar en conjunto, la posibilidad de que ellos actúen de una determinada forma, aunque tengan una disposición o hábitos que sea de otro tipo, es decir, cómo pueden en un determinado momento cambiar un poco en su toma de posiciones y cuál es la situación específica en que se requiere ese tipo de interactuación y cuáles son las estrategias o tácticas que uno puede utilizar para hacer, por ejemplo, cambios, para movilizar recursos, para interactuar con otros actores, entre otros, ¿no? Entonces son formas más aplicadas, operativas, con conceptos secundarios o terciarios del esquema más robusto, más fuerte en general, ¿no? Nosotros nos dedicamos sobre todo en la primera parte, es decir, el mapeo, identificar las posiciones, identificar cuáles son las estructuras, entonces quedamos ahí como en los dos primeros niveles, ¿no? Y esto por una razón muy simple, porque nosotros teníamos como un estudio comparado, la oferta educativa mundial, y por supuesto hay muchas variaciones. Entonces tendríamos que acortar, aterrizar y hacer comparable este tipo de puesta lado a lado de los diferentes sistemas nacionales educativos, ¿no? Entonces, para comprender más a fondo, es decir, la dinámica del campo, entonces tendría que hacer o llevar a cabo un estudio, una segunda parte que fuera más cualitativa y más histórica de cada uno de los sistemas nacionales de sus campos e identificar de manera más profundizada cómo se pasan las cosas allá, ¿no? Lo que sería inviable para un estudio netamente cuantitativo, es decir, de exploración, de mapeo en un nivel inicial. Entonces, de una manera muy simplificada, como que tratamos de nos concentrar en la parte del mapeo del campo bajo la teoría de Pierre Bourdieu, ¿no? Entonces nos concentramos en el campo en sí mismo y dejamos un poco de lado la cuestión de hábitos que suponía este conocimiento un poco más específico, histórico, cualitativo, profundizado de cada uno de los casos. Esto quedó para una segunda etapa. Bueno, entonces, por una continuidad de la revisión teórica, la discusión de Pierre Bourdieu fue aplicada al sistema turístico, en lo particular la educación turística, ¿no? De manera general, esto empieza en los años 30 del siglo anterior, en otras áreas del conocimiento, geografía, economía, estudios urbanos, arquitectura, y después, de poco a poco, se va evolucionando, va cambiando para de temas que eran tratados en otras áreas del conocimiento para formar áreas específicas de turismo, que bajo una orientación muy práctica tenía sobre todo esta aplicación o cursos que fueron generados para tratar de una demanda del mercado laboral, es decir, para tratar de formación del personal relacionado con la industria de aviación civil, catering, para formar, por ejemplo, los trabajadores de los hoteles, sobre todo agencias de viaje, de ahí sigue. Pero después, poco a poco, se va avanzando para generar también una demanda para la creación y formación de investigación que viene sobre todo de manera paralela o correlata bajo agendas de investigación de los problemas que la actividad turística generaba en los distintos sitios turísticos, ¿no? Bueno, esto es un poco más o menos histórico. Lo importante para nosotros tiene que ver con este reparto más o menos desigual entre los países desarrollados y en proceso de desarrollo y el grado de institucionalización y madurez de la producción del conocimiento turístico, ¿no? Porque muchas veces o de una, netamente este tipo de producción está ancorado en la parte de estructuras formales de producción de conocimiento y muchas veces esto se ha hecho bajo observatorios turísticos que tenía sobre todo una orientación pro mercado, pro actividad en sí misma de producción de conocimiento para aplicación práctica, para fomentar este tipo de aplicación y facilitar el desarrollo de la actividad turística en sí misma, ¿no?
Sin embargo, tenemos muchos tipos de estructuras de investigación, estructuras formales. Los observatorios son un tipo de ellas, pero tiene que ver con esta orientación muy práctica, y poco a poco esto va dando lugar a otros tipos de estructuras, grupos, núcleos, equipos de investigación que van desplazando un poco el problema más allá de fornecer aplicación, conteo, información estadística, que por supuesto tiene su lugar, es importante, pero son muy descriptivas. Entonces va cediendo lugar para que podamos adentrar a un tipo de discusión sobre por qué, cómo y por qué funciona el sistema turístico de la forma como funciona, ¿no? Entonces, esto va siendo incorporado mediante el incremento de estructuras formales de investigación en turismo que van, tras el tiempo, se ampliando poco a poco. Y esto tiene que ver con la segunda parte, entonces, que nosotros intentamos identificar cuántas y cuáles son las estructuras organizacionales, formales de investigación, y cómo están en la oferta educativa, conectadas o no con la oferta educativa, y de algún modo, alguna manera, son como que una evolución de la oferta educativa existente, ¿no? Y se conectan con ella. Es decir, cuáles son las universidades que producen conocimiento turístico al invés de solamente reproducir lo que otros producen más allá, ¿no? De manera, quizás, en muchos casos, acrítica, ¿no? Entonces, en esto nos detuvimos. Pero bueno, para la parte más aplicada de los resultados, hicimos este tipo de mapeo, tentando agarrar datos, la información oficial que existía en los ministerios de la educación de cada país, bajo un listado de cuántas y cuáles eran las instituciones de enseñanza superior, para después, desde ahí, entrar en cada una de ellas, en sus propios sitios web de cada institución, y sacar la información de dentro de sus propios websites. Entonces, bajo un protocolo desarrollado por nosotros mismos en una etapa anterior, entonces intentamos sacar, rastrear, hacer este tipo de filtraje de la información que nosotros queríamos sacar de sus páginas web, y generamos a partir de ahí el estudio de cada caso, de cada país, ¿no? De manera esencial, lo que hicimos tenía que ver con el mapeo de las instituciones, cuántas y cuáles son, de la oferta educativa, cuántos y cuáles son los cursos, los tipos de cursos ofertados, los niveles de grado, posgrado, las áreas temáticas de estos cursos, la posición institucional, si está en una facultad de ingeniería, de turismo, de economía, en cuál área se insertaba, y después la existencia de centros de investigación y la existencia de publicaciones de revistas propias, editadas, de publicación en turismo, que significaba también tener como que un más alto nivel de integración de toda esta cadena de producción de conocimiento, ¿no? Pero bueno, entonces hicimos un poco más de la misma información, este mapeo, el examen del sitio web de cada institución de enseñanza superior, la conversión de los datos cualitativos, porque todo esto es dato lenguajero, informaciones cualitativas, las convertimos en informaciones cuantitativas para, por supuesto, compararlas después bajo una tabla de Excel para detallada para cada país, y siguiendo un protocolo de investigación que nosotros habíamos desarrollado anteriormente. Entonces, las categorías fueron estas: cuantificación, la oferta, área temática, los programas existentes, exposición, comparación de las énfasis, y la énfasis principal, énfasis secundaria, identificación de los centros de investigación, revistas científicas. Bueno, hicimos esto en 23 países en el mundo. Yo creo que más adelante tenemos los países, después los enseño aquí, pero voy a dedicarme para el caso de Brasil, ¿no? Entonces aquí es este protocolo de investigación con la clasificación de cuántas y cuáles eran las áreas temáticas que nosotros mapeamos y registramos con base en la literatura, ¿no?
Entonces, hicimos, este es el protocolo, naturaleza de la investigación, tipo de institución de enseñanza, tipo de institución, vínculo organizacional, área temática. Entonces, los 7 ítems. Y aquí las áreas temáticas, ¿no? Entonces, área temática de la énfasis que cada curso o carrera podría tener. Viajes de turismo, ciencias de la salud, ciencias humanas, sociales, comunicación, geografía, gestión pública. Entonces, varias áreas temáticas para nosotros clasificarnos y después identificar esta clasificación entre área temática principal y secundaria en los casos en que había 2 o más áreas temáticas, pero la mayoría de la oferta educativa no tenía una área temática precisamente claramente definida, ¿no? Lo que nos llevó a denominar turismo general, cuando no tenía esta clasificación específica. Bueno, estos son los países que nosotros intentamos mapear. Al final, United Kingdom, la Gran Bretaña, nosotros reunimos ahí, teníamos como que 4 o 5 países separados, al final los reunimos ahí, entonces quedó como que 23 al final el muestreo del nivel mundial, ¿no? Entonces, aquí es el total de instituciones, es decir, de universidades o instituciones de enseñanza superior por país. Al final, mapeamos a la fecha 21.933 instituciones, ¿no? De las cuales los países que conseguimos tener más datos, más informaciones, con la oferta más fuerte y que pudimos sacar la información, era Estados Unidos, Brasil, México, que son los casos en que teníamos más información y conseguimos tratar esta información. Los casos de Japón, por ejemplo, ahí no conseguimos tratar una parte porque por dificultades del idioma, entonces no conseguimos avanzar con esta recompilación de los datos, de la información, de manera tan precisa, con el nivel de exactitud tan fuerte contra los otros casos, ¿no? Pero esto era exploratorio, entonces para nosotros sirvió como una referencia al final. Y este slide, esta diapositiva es para enseñar la oferta que nosotros conseguimos mapear, ¿no? Entonces aquí es la cantidad de cursos existentes que se pudo sacar la información. De nuevo, Brasil, México, Estados Unidos y Gran Bretaña tenía la más fuerte concentración. Bueno, esto es la distribución de la oferta de los cursos para los países, solo para enseñar que el caso de economía y gestión, que es algo que va a aparecer aquí de manera muy fuerte, es lo que concentra la más gran parte de la oferta educativa a nivel mundial. En algunos casos, como Gran Bretaña, tenemos muchos cursos, y en otros casos, como el caso de Paraguay, poquísimos cursos. Entonces me concentro ahora en la parte del caso brasileño, ¿no? Lo voy a pasar de manera más pronta, más rápida, por cuestiones del tiempo, ¿no? Entonces, si falta alguna información, después la recuperamos. Bueno, en el caso brasileño, identificamos a la fecha, esto me refiero a 2015, 2016, 2.407 instituciones de enseñanza superior, de las cuales 349 con oferta educativa en turismo. Entonces, dividimos en la tabla de la derecha, dividimos aquí la información, agrupamos la información por cada tipo de institución educativa, de enseñanza superior. Universidad versus no universidad, que concentra la más gran parte de la oferta, concentrada la mayoría de la oferta, y después si era privada o pública. Entonces también dividimos ahí la información, estratificamos en universidades tecnológicas, centros, colegios técnicos, fundaciones, facultades, institutos u otros tipos. Entonces estratificamos tanto cuanto lo posible la información de manera más detallada para sacar la radiografía más precisa, más exacta de la oferta educativa en Brasil. Y bueno, esto es un mapa para identificar la distribución espacial. Aquí, como ustedes pueden ver, la parte de la costa, pero sobre todo en el
sureste del país. No, yo no puedo clicar con el ratón para les enseñar en el mapa, pero esta parte que está al centro y abajo, la parte sureste del país, es que concentra la más gran parte de la oferta educativa en turismo, que es la parte más desarrollada del país. São Paulo, Minas Gerais, Río de Janeiro, Paraná, es donde tenemos más cursos, ¿no? Y bueno, hay prácticamente un vacío en la parte norte del país, ¿no? Esto solo para marcar, porque tiene que ver también en la escala nacional con un paralelismo que ocurre en el nivel mundial. Es decir, hay algunos países donde prácticamente no hay, y el tipo de oferta también es un tipo selectivo para cada sitio, para cada lugar, ¿no? Entonces, otro punto importante es que la principal parte de la oferta tiene que ver con instituciones privadas y no universidades, ¿no? O facultades, institutos, algo así. Pero bueno, aquí es en la tabla, voy a concentrarme en la tabla, tenemos como que una radiografía con la clasificación por licenciatura, posgrado, lato sensu, que es un posgrado, un MBA, un Master Business Administration, que es más de corta duración, no estricto sensu, no es académico, ¿no? Y después la maestría, el doctorado y cursos de vinculación de extensión, y lo fraccionamos la muestra también por los tipos de áreas temáticas, ¿no? Ciencias sociales, economía y gestión. Entonces es importante subrayar que la parte de economía y gestión y hospitalidad es la que concentra la más gran parte de la oferta, ¿no? Después tenemos aquí la información sobre el tipo de estructura, si estaba en facultades, departamentos, programas aislados, y como ustedes pueden ver, la parte más fuerte es sin vínculo, es decir, que no tiene una identificación muy clara de dónde está la oferta educativa, ¿no? En cuál posición organizacional corresponde. Entonces, 62%. Después tenemos aquí esta misma clasificación para los que tienen esta identificación de área temática entre universidad, no universidad, y como pueden ver, la parte de hospitalidad también es la parte más fuerte. Lo curioso en el caso brasileño es que hay una relativa importancia de ciencias humanas y sociales cuanto a áreas temáticas de la oferta educativa que la tiene, ¿no? Entonces apareció en segundo lugar después de hotelería y hospitalidad, ¿no? Esto tiene que ver con la conexión después también con la parte de estructuras de investigación, estructuras formales de investigación turística. Entonces, bueno, el nivel de formación según el tipo de institución. Entonces, nivel de tecnicatura, especialización, maestría, doctorado, formación complementaria. Aquí tenemos una elevada concentración en la licenciatura y tecnicaturas, con un 70% de la muestra, ¿no? Esta gráfica es para enseñar la parte que tiene de concentración, sobre todo en lo que se puede ver de lilás, turismo general, es decir, que no tiene una identificación muy clara de la oferta, son cursos, la oferta generalista, que no tiene una especificidad, y después de los cursos generalistas, los cursos de economía y gestión, que son en el color amarillo, que están aquí tanto en las universidades cuanto en las no universidades, como el segundo lugar, ¿no? Ocupan el segundo lugar. Aquí tenemos la distribución por la oferta educativa, por los tipos de áreas temáticas, lo principal, turismo general, después economía y gestión, como les decía, y ciencias humanas, solo en el penúltimo lugar con 0,75%, ¿no? Cuando consideramos toda la oferta educativa de 797 cursos a la fecha. Bueno, esto ya los enseñaba. Eso tiene que ver con la parte de las estructuras de investigación. Entonces, EFIT, estructuras formales de investigación turística. Entonces, hicimos un mapeo y ahí había una concentración más fuerte en ciencias sociales y economía y gestión, que eran los dos temas que lideraban ese tipo de oferta educativa, de estructuras formales de investigación en turismo.
Y después, a la fecha, teníamos 18 revistas científicas y aquí hicimos el mapeo de dónde estaban estas revistas científicas, cuáles eran sus temáticas centrales, en cuáles universidades, cuáles las revistas, las clasificaciones de nivel de calidad de las revistas. Hicimos este pequeño mapeo también, ¿no? Y por supuesto, la conexión con las universidades, la oferta educativa en que estaba esta revista, esta estructura formal de investigación y cuáles universidades pertenecían, ¿no? Bueno, sí, me detengo un poquito más de este punto, por favor me avisan, pero 3 cuestiones que voy a pasar de manera muy rápida para hacer esta conexión entre los datos y la parte teórica, por así decirlo, ¿no? Entonces, siguiendo como que un padrón, datos, teoría, inferencia, ¿no? Los datos muestran una expansión significativa de la oferta educativa en turismo en múltiples países, mientras las estructuras formales de investigación permanecen relativamente limitadas y concentradas. De manera general, hay una concentración, tanto entre los países, cuanto dentro de las regiones de un determinado país, y sobre todo cuando avanzamos para la producción de investigación en turismo, es decir, la oferta de estructuras formales de investigación. Entonces, esto sugiere que el campo académico del turismo presenta una expansión institucional con base en este proceso de evolución, lo que Luhmann, por ejemplo, llamaría de avance, de emergencia del campo, de diferenciación funcional del campo. Entonces, mientras va creciendo, va también generando este tipo de diferenciación, de ampliación en nuevas instituciones, con nuevas ofertas y también con sus especificidades, ¿no? Pero hay una débil consolidación en su polo científico. Hay una base sobre todo concentrada en la parte operativa, la parte de economía y gestión y la parte de hotelería, sobre todo para formar cuadros, con poca investigación y mucha técnica operativa para formar cuadros para trabajo en estas áreas de hoteles, agencias de viaje, tour operadoras, etcétera, ¿no? Entonces identificamos que el campo académico del turismo presenta un crecimiento, pero que no acompaña una consolidación científica y hay un desequilibrio, un desbalance entre la parte de producción de conocimiento y de transmisión, de formación de las personas que trabajan en este campo, ¿no? El otro punto fundamental es que este proceso de concentración y distribución desigual del capital científico significa un reparto de la misma manera desigual entre los distintos actores, de una manera muy simplificada en un primer momento, entre aquellos que producen conocimiento científico y aquellos que lo consumen, que consumen el conocimiento científico, ¿no? Y por supuesto, el conocimiento científico empodera a aquellos que los poseen, los generan y mete estas universidades o centros de producción en una posición más elevada, superior, relacionalmente frente a los otros agentes del campo académico del turismo. Entonces, esta producción de conocimiento empodera determinados agentes en relación a otros que no poseen, no producen conocimiento y solo consumen este conocimiento o a la vez transfieren, tercerizan, enseñan algo que quizás que no producen y quizás no comprenden bien la dinámica, pero simplemente sigue como que reproduciendo la doxa, es decir, el senso común del campo académico del turismo, ¿no? La consecuencia estructural es que hay un proceso de reproducción y concentración del capital científico, ampliando la jerarquía entre los países, las capacidades distintas, diferenciales de producción de conocimiento en cada institución, cada región, y sobre todo con diferentes posibilidades de intervención en la práctica y sobre todo de generar algún tipo de desarrollo, cambio social, si estamos, por ejemplo, en la parte que no produce conocimiento, que solamente consume el conocimiento y que tampoco comprende cómo operar aquel tipo de conocimiento o del sistema turístico en lo particular. Entonces hay problemas en cascada cuando consideramos este aislamiento, esta distancia
entre la producción del conocimiento, su transmisión, a la formación y la posibilidad de intervención en la práctica. Finalmente, el hábito académico y la producción de conocimiento. Las instituciones de educación superior, ellas se dedican precisamente a transferir, a formar un hábitos académico. Es decir, a producir este proceso de socialización, ¿no? Entonces, si nosotros no tenemos o hay una desconexión entre la producción de conocimiento y aquel conocimiento que es transmitido para formar las nuevas generaciones, entonces nosotros quedamos como que rehenes de este tipo de situación porque nos insertamos de una manera precarizada, aislada, sin de hecho dominar, conocer y tampoco tener la capacidad de hacer intervenciones técnicas de manera robusta, fuerte, con posibilidad de cambios en el sistema, porque no tenemos las bases, no dominamos los fundamentos del conocimiento de cómo opera aquel tipo de sistema turístico o el campo turístico de manera general, ¿no? Entonces, hay una profunda consecuencia desde el punto de vista de la formación del hábitos académico en el campo turístico, ¿no? Bueno, yo intenté meter aquí como que un diagrama, una información para ilustrar más o menos de manera muy esquemática este reparto del conocimiento en términos del capital científico versus el capital profesional, esta dicotomía, esta tensión entre la producción de conocimiento para conocer la realidad, por supuesto, intervenir también en ella, pero esta diferencia ante la parte que quiere o que se dedica sobre todo a la parte de formación personal con un bajo nivel de conocimiento, pero que repite o replica técnicas solo para operar mínimamente el sistema, ¿no? Y por supuesto, las partes en que cada uno puede estar en este proceso, en este campo, y cómo esto genera una distorsión para los distintos agentes que están ubicados o que pueden estar ubicados en este campo según sus posiciones. Si están muy bien en una parte, pero no tanto en la otra, o si están muy bien en todas las áreas, cómo estaría en este reparto del capital científico del campo turístico. Y bueno, para cerrar, para finalizar, algunas recomendaciones. No voy a leer, no voy a pasar por todos, sino que una cuestión fundamental sería generar un poco más de profundidad, más equilibrio y tener más diversificación, diferenciación y más una distribución un poco más igual entre los distintos tipos y niveles de la oferta educativa, de las áreas temáticas y de la forma, sobre todo como esta oferta educativa se conecta o no. Lo ideal sería que se conectara con la parte de producción de conocimiento, o sea, las estructuras formales de investigación en turismo, para que hubiera un dominio propio, no un proceso de alienación, sino de empoderamiento para que cada institución, cada agente en este campo tuviera la posibilidad de dominar todo el proceso de esta cadena productiva, ¿no? Es decir, se pudiera intervenir también en el sistema conociéndolo, sabiendo lo que hace, cómo hace, por qué hace y cuáles son los resultados de sus acciones, ¿no? Y de manera general, en el reparto del conocimiento en el campo científico mundial, por ejemplo, disminuir un poco la distancia, las asimetrías entre las distintas partes, sobre todo los dominadores del campo, los que producen conocimiento, en lo particular el conocimiento que se da actualmente en inglés, en nivel mundial. Si uno no publica en una revista que sea internacionalmente considerada, bien ranqueada, y que esté en una base indexada en algún país anglosajón, entonces este tipo de conocimiento no vale, ¿no? Es decir, es como si hubiera un muro, una barrera para decir cuál es el conocimiento que vale y cuál es el conocimiento que no vale, ¿no? Y esto precisamente se trata de la discusión sobre el campo y los efectos simbólicos y prácticos del campo y de este reparto desigual del conocimiento en el campo académico y del turismo. Bueno,
es esto. Me disculpa si pasé un poquito del tiempo. Aquí hay una información. Muchas gracias. Tengo que agradecer al PQ, que es el Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico de Brasil, por la financiación de la investigación, y mi universidad. Y bueno, aquí hay más informaciones sobre la oferta educativa mundial. Si alguien tiene alguna inquietud, duda o quiere comentar algo, estoy totalmente disponible para platicar. Les agradezco muchísimo por esta oportunidad y quedo atento a los comentarios. Muchas gracias. Ujú, ujú. Muchísimas gracias, doctor Tiago, por compartirnos esta investigación sobre la oferta educativa en turismo. Bueno, empezando por el marco general, el estudio que se hizo a nivel de otros países, a nivel internacional, y que aterrizó en el caso de Brasil. Es el momento en el que me voy a permitir cederle la palabra al doctor Freddy Ismael González Fonseca, quien aceptó amablemente apoyarnos en esta tarea de comentar, ¿no?, la conferencia, no sin antes precisar algunas cuestiones importantes de su currículum. El doctor Freddy Ismael González Fonseca es licenciado en Administración Turística y Hotelera de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, especialista en gerencia del talento humano, maestro en Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México y doctor en Estudios Turísticos de la Universidad Autónoma del Estado de México, asesor y mentor en proyectos emprendedores de turismo sustentable y economía social y solidaria, docente a nivel de licenciatura y maestría en asignaturas como metodología de la investigación, ecoturismo y turismo sustentable, investigación de mercados, turismo y economía, gestión estratégica y formulación y evaluación de proyectos turísticos. Cuenta con experiencia laboral en el sector privado a nivel directivo, en cadenas hoteleras, agencias de viaje, operadoras turísticas y cruceros de turismo. En el sector público, de igual manera, en instituciones de educación superior y escuelas de turismo, hotelería y gastronomía. Por supuesto, ha publicado artículos en revistas arbitradas e indexadas y es ponente y conferencista internacional en universidades de México y de Colombia. Actualmente se desempeña como profesor investigador de la Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo, Campus Chetumal, Bahía, adscrito a la División de Ciencias Políticas y Económico-Administrativas. Es líder del cuerpo académico en estudios de gestión e interpretación del turismo, el cual desarrolla diferentes proyectos de investigación. Coordinador de la maestría en gestión y desarrollo empresarial, por supuesto, miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 1 de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, integrante del Nodo de Economía Social y Solidaria, NOJCAG, de Quintana Roo, que reúne a la Asociación Civil Proselva Tropical, la Universidad de Quintana Roo, 10 cooperativas y ejidos de artesanas y servicios de turismo comunitario ubicados en Felipe Carrillo Puerto. Te cedemos la palabra, doctor, si fueras tan amable. Hola, muy buenas tardes, doctor Tiago, estimada doctora Elvia, muchísimas gracias por esa lectura, Elvia. Y también, pues, me permito agradecer a la doctora Maribel Osorio García, líder de la Red Internacional de Investigación Turística, por esta amable invitación. Y bueno, pues después de escuchar la investigación del doctor Tiago, yo quise retomar varios puntos que me parecieron cruciales en su investigación que llevaron a cabo en el 2015, si la memoria no me falla, lo mencionó. La educación turística en Brasil, análisis del campo, sus estructuras y geopolítica. Yo quiero partir de una afirmación que rescaté desde la parte introductoria. Él mencionaba la incorporación de un corpus de teorías, es decir, asumir una postura epistemológica desde la academia. Me parece que esto permite trascender hacia una producción de conocimiento, lo cual puede determinar procesos productivos y reproductivos en campo. ¿Y de dónde el origen de esta idea, no? Bueno, pues yo rescato de lo que mencionó de la ausencia de una base teórica profunda
sobre la idea que tenemos los que nos dedicamos a la formación en turismo de una teoría para el turismo, ¿no? También esa idea parte, o el origen de este supuesto, parte de la adopción de teorías en turismo que continúa siendo, pues desde un punto de vista, como lo mencionó, externo, naturalista y positivista, positivo, ¿no? Esto deriva y pues se refleja en instituciones de educación superior con estructuras formales de investigación, en ofertas de pregrado y posgrado, ¿no? No solamente a nivel de Brasil, de México, de Colombia, sino de todos los países que nos enseñó en las láminas, en la parte del trabajo de campo que llevaron a cabo en estos 23 países, ¿no? Entonces, la manera como se produce e institucionaliza el conocimiento en turismo, mencionaba él, que depende de varios factores. Por ejemplo, aquí pues intervienen relaciones de poder entre actores, el acceso a los recursos y también el desarrollo de capacidades y habilidades para operar. Ante el objetivo expuesto de identificar y analizar la existencia y la distribución de la oferta educativa en turismo, en los distintos niveles y su relación con la producción del conocimiento científico en turismo, y también de estructuras formales de investigación, lo cual le denominó como EFIT, estructuras formales de investigación en turismo. El argumento central parte del desequilibrio, el desequilibrio cuantitativo entre la oferta educativa formal en turismo y las estructuras formales de investigación. Entonces, la oferta educativa en turismo necesita o requiere desarrollar estructuras formales de investigación en turismo para propiciar un salto cualitativo en la generación del conocimiento científico en turismo, desde luego. La revisión teórica me pareció bastante bien argumentada y extensa, y seguramente que tiene muchas cosas más por discutir allí, pero se centra o expone la teoría de los campos sociales de Bourdieu y exhibe pues 3 conceptos principales. No serán los únicos, pero son los principales. El capital, pues que hace referencia a lo material, a lo social y a los conocimientos. El tema del campo, que es ese conjunto de fuerzas, ese espacio de luchas sociales, y ahí yo pues me quedé como que concentrado en esa parte de las luchas sociales. Por ahí me surgieron algunas dudas. Y el hábitus, que es ese proceso de socialización, ¿no? Las estructuras formales de educación e investigación, entonces, se conciben como núcleos, ¿no? Grupos, observatorios, mencionaba él, centros de investigación dedicados a la investigación en turismo. Es decir, estructuras organizacionales que se dedican a la compilación y a la producción de, pues, del conocimiento turístico, ¿no? El conocimiento en turismo. Por ahí señaló algunas aportaciones de Traif, y yo me atrevería a señalar también a David Airy, que trabajó en comunión con Traif bastantes temas relacionados con la formación profesional en turismo, ¿no? En la parte de los métodos, de la metodología, de la intervención de campo y los procedimientos de investigación, pues bueno, mencionar de nuevo que el levantamiento se hizo en 2015, y utilizaron una plataforma del gobierno para el tema, me imagino que fue para el tema de México, de Brasil específicamente, del Ministerio de Educación, para identificar esas instituciones de educación superior reconocidas en los países, ¿no? Desde un enfoque descriptivo, la recabación de información recabó pues el conteo de las instituciones de educación superior, los cursos ofertados en los niveles de grado y posgrado, la posición institucional sobre la oferta de estos cursos de turismo, las áreas temáticas de los cursos con relación a las áreas de estudio, los centros de investigación turística vinculados con las instituciones de educación superior y la existencia de publicaciones científicas vinculadas a estas universidades o instituciones de educación superior, ¿no? Ya para el tema de la discusión, me gustaría resaltar lo siguiente.
menciona el doctor Tiago que hay una expansión significativa de la oferta educativa en turismo. Con el mapa pues pudimos visualizar bien la concentración en el caso de Brasil en donde se encuentra. Esta expansión significativa de la oferta educativa en turismo está en varios niveles, ¿no? Niveles técnico, tecnológico, licenciatura, especialidad, maestría, doctorado, en múltiples países, pero las estructuras formales de investigación en turismo son relativamente pues limitadas y están concentradas. En ese punto, la inferencia de la investigación lleva a que el campo académico del turismo presenta pues un crecimiento institucional sin una equivalente consolidación científica. Sería la tarea pendiente, ¿no? Lo que puede indicar pues una estructura desequilibrada del capital académico. Y otro dato que pues es contundente es lo que mencionaba sobre algunos países que concentran los centros de investigación, mientras que otros concentran programas educativos y otros concentran ambos, ¿no? Valdría la pena en esta investigación comparada que mencionó hacer este cruce de estos datos contundentes, ¿no? Para ver cómo se reflejan. Y bueno, pues esto en contraste con el marco teórico de Bourdieu, significaría una distribución desigual pues, del capital científico, ¿no? Y la inferencia aquí pues, es que la consecuencia estructural es que la concentración del capital científico genera o tiende a generar pues, jerarquías entre los países, de dónde eres egresado, de qué parte del mundo eres egresado, dónde hiciste la maestría, dónde hiciste el doctorado, y eso pues te va a dar una valoración menos o más. Otra inferencia es que los diferentes capacidades de producción del conocimiento, o sea, se genera un desequilibrio en estas capacidades de producción, y también pues hay unas asimetrías en la definición de las agendas de investigación, ¿no? Y qué es prioritario y qué no lo es. Al respecto del campo académico del turismo, lo que ya menciona él como el hábitus específico, hay una orientación predominante hacia áreas como pues, la gestión, la administración, la hospitalidad, y otra área que es la de teoría social del turismo. Aquí pues abarca cuestiones de epistemología, estudios críticos, y pues estas segundas son las que permanecen minoritarias, ¿no? Ya nos explicó él con datos y con números, con porcentajes, en dónde está concentrado la formación, ¿no? Que es en la primera. Y bueno, esto lleva a la reproducción de competencias profesionales, ¿no? Más que hacia la producción de la teoría científica. Mencionar aquí algo que me gustó mucho, y es que el turismo no es solamente un sector económico, es también un campo social de producción de conocimiento. Y bueno, pues en síntesis, retomando las recomendaciones y las conclusiones que nos compartió en su presentación, doctor, la oferta educativa en turismo necesita generar un equilibrio entre los diferentes pues, tipos y niveles, además de mejorar el conocimiento relacionado con la producción de estructuras, el qué y para qué, y ser posible con esto, para ser posible o factible, pues un cambio cualitativo en nuestro campo profesional del turismo, en el que nos dedicamos actualmente. Y bueno, esto es lo que rescaté de la presentación del doctor Tiago, al cual le agradezco compartirnos su investigación. Muchísimas gracias, doctor Freddy, muy amable. Doctor Tiago, en función de la participación del doctor Freddy, ¿tú quisieras hacer algún comentario en particular? ¿O podemos continuar con preguntas y respuestas del auditorio que pudiera estar conectado en esta conferencia?
Algo le pasó con su conexión, doctora. Sí, sí, eso estoy viendo. Se congeló la imagen, sí, es correcto. Pues esperamos que se pueda resolver esto de manera inmediata. Es importante, aprovechamos obviamente el tiempo y es importante comentarles, como ustedes se pueden dar cuenta, de la cobertura de esta investigación. Si bien es cierto, el objetivo establece justamente el identificar y analizar la existencia y la distribución de la oferta educativa en materia de turismo. Como ustedes se pueden dar cuenta, realmente es una investigación muy amplia, porque no solo se circunscribe a identificar tipos, niveles, áreas temáticas o líneas que se trabajan en las universidades, no públicas y privadas, sino justamente el doctor Tiago era muy específico y también hacer referencia o recuperar información de los centros de investigación, tal cual de cómo se concibe y se orienta esta tarea de difundir y, por supuesto, las publicaciones, que también es un aspecto que retomó ahorita el doctor Freddy. Si se dan cuenta, es muy amplio. El título de la conferencia del doctor Tiago aterrizaba de manera muy particular en el caso de Brasil, pero efectivamente, tal como ustedes lo observaron a partir de la presentación correspondiente, hay todo un marco inicial, ¿no? Como general, que poco a poco nos va conduciendo al caso concreto de Brasil. Entonces, ahí podríamos derivar inclusive de esta investigación muchas otras líneas con las cuales pues se pudieran trabajar. Me parece que ya se está reconectando el doctor. Los invitamos a que puedan formular algunas preguntas, dudas o comentarios. Damos por hecho que, bueno, estamos conectados en este momento, pues todas aquellas personas que estamos involucradas con la formación turística, ¿por qué no decirlo? Quizás también egresados, estudiantes. Y bueno, esta investigación es de suma importancia justamente para, como lo comentaba el doctor Tiago, ¿no? Para mapear qué es lo que está ocurriendo a nivel internacional, en el caso de Brasil, por supuesto. También comentarles que el doctor Tiago, bueno, los invitamos a que puedan, pues, identificar todos los artículos que él ha publicado, los capítulos del libro y los libros que están orientados justamente a investigaciones que nos competen en el ámbito del turismo, porque también hay una investigación muy interesante sobre la educación turística de manera muy particular en México, en donde él ha trabajado muy bien. Entonces, los invitamos, si fueran tan amables, a escribir sus dudas, sus comentarios, retroalimentaciones o preguntas. Y también, Doctora, perdón, doctor Freddy, no, sí. usted está bien. Aprovecho también para comentar que cuando él mostraba el mapeo de las instituciones de educación superior en Brasil, yo noté similitudes en las áreas profesionales de cómo están distribuidas entre Brasil y en México. Es decir, él mencionaba de la orientación predominante en Brasil es la de gestión, hospitalidad y administración. Exacto. Y eso concuerda con algunas investigaciones que se han llevado a cabo aquí en México, en donde figuran estas áreas de orientación profesional como las que tienen un mayor porcentaje de participación entre instituciones de educación superior públicas y privadas. Y otro dato que me pareció contundente en la investigación fue el tema de la distribución de instituciones públicas y privadas en Brasil. Me parece que casi el 70, un poco más del 70% eran instituciones privadas y el resto, un poco menos del 30%, son instituciones públicas. ¿Es cuánto, doctora? Sí, muchísimas gracias. Aquí estamos. Ya tenemos de nuevo al doctor. Estaba intentando de nuevo con el teléfono, pero no sé qué pasó. No se preocupe, no se preocupe, doctor.
¿Le interesaría hacer algún comentario con respecto a la participación del doctor Freddy, como usted nos indique, o pasamos a algunas preguntas? No, bien, bien. Bueno, yo Ujú, no capté todo, la última parte, por lo menos no la capté, ujú, pero de forma general, sí, te agradezco muchísimo. Los comentarios son muy bienvenidos, muy positivos. De manera general, captaste la esencia de la ponencia, lo que quería yo presentar, y creo que coincidimos con algunos puntos, sobre todo la cuestión de este reparto desigual y al Ujú. final cómo las instituciones se insertan en este campo, en este proceso, ¿no? Al final nosotros podemos insertarnos de distintas maneras, ¿no? Y sobre todo esto tiene una conexión con la formación del personal que va a trabajar en la industria turística, por Ujú. ejemplo, que aquí en Brasil, pero lo veo en algunas partes de manera similar, hay por este decalaje, este desbalance en la cantidad, por ejemplo, de la oferta educativa, por ejemplo, en la licenciatura o tecnicatura, y menor cantidad en posgrado. Nosotros tenemos como que una sobreoferta, por ejemplo, del personal formado en nivel de licenciatura que Ujú. no es abarcado por el mercado, ¿no? Sí, Hay sí, mucho más formados de sí. este nivel de lo que el mercado consigue abarcar. Entonces Ujú. tenemos como que un desbalance también en esta relación entre egresos profesionales formados y lo que comporta el mercado. Y de Así otra es. parte, tenemos como que un desbalance por las otras puntas de la distribución, ¿no? Sí. Los otros cuartiles. Por ejemplo, hay mucho más demanda para profesionales de nivel técnico. Y Ujú. aquí, por ejemplo, nosotros no tenemos una oferta educativa amplia lo suficiente en este nivel de Sí, tecnicatura o técnico. formación técnica, ¿no? Sí. Entonces, técnico. Entonces, hay como que estos desbalances, ¿no? Entre la propia oferta y el mercado. Y por supuesto, eso es un problema que se convierte en una cascada de otros nuevos problemas que se va generando más hacia adelante, ¿no? Pero es solo un punto, solo una agregación, un comentario adicional. sí. Muchísimas gracias, doctor. Vamos a pasar a la sesión de algunas preguntas Ujú. para que podamos pues retroalimentar. Mira, en primer lugar, am, nos comentan, gracias por compartir, doctor Tiago, excelente conferencia. Si pudiera rediseñar hoy la formación universitaria en turismo en Brasil, ¿qué elementos innovadores incorporaría para preparar mejor a los futuros profesionales del sector? Perfecto. Bueno, yo creo que hay, como que decía hace algunos minutos, un ratito, hay un desbalance sobre todo en la propia estructura de la oferta, ¿no? En los distintos niveles. Pero también, si adentramos en la cuestión del currículum, por ejemplo, hay cuestiones, por supuesto, que se debe tratar ahí. Yo creo que estas cuestiones necesitan ser alineadas, los distintos niveles. Por ejemplo, si nosotros tratamos solamente de la cuestión del currículum y no tratamos de este desbalance entre la gran, masiva cantidad de oferta educativa, de licenciatura, frente a los otros tipos, entonces como que vamos a resolver solo una puntita del iceberg, solo trabajar de manera muy puntual, ¿no? Para resolver los problemas. Entonces, creo, desde luego, que hay la necesidad de crear como que una perspectiva estratificada, incorporando distintos niveles e integral del problema, ¿no? Esto solo para encuadrar el problema. Pero bueno, después en la cuestión específica de lo que toca el currículum, la currícula de los cursos, por ejemplo, me refiriendo a la licenciatura, yo creo que hay un problema gigantesco, por ejemplo, en lo que se refiere a la falta o quizás la debilidad de la formación de los estudiantes en lo que se refiere a la metodología científica. Si es posible, en algunos sitios, en algunas partes, eso tiene que ver también, como yo decía hace un rato,
con la forma como la oferta educativa se posiciona, se ubica en la estructura organizacional de la propia universidad, porque si es una oferta educativa que está en la escuela de negocio, entonces, pues por supuesto va a tener una determinada orientación más práctica. Por ejemplo, si es una oferta educativa como la nuestra, por ejemplo, donde yo trabajo, que está vinculada con la facultad del Instituto de Ciencias Humanas, entonces va a tener otra orientación, quizás un poco más de investigación, más humanística de investigación, este tipo de orientación, ¿no? Pero de manera general, como un rasgo general, yo creo que la cuestión del dominio metodológico, es decir, saber producir, leer, decodificar, operar e intervenir con el conocimiento científico es fundamental. No solamente, esto no es una cuestión académica, sino que es una cuestión también práctica, porque si uno, por ejemplo, sabe generar conocimiento científico para la industria turística, va a conseguir generar, por ejemplo, una encuesta, un mapeo, un diagnóstico que sea, por ejemplo, de lo más simple posible, del perfil turístico, ¿no? Pero lo va a generar con un grado de exactitud, de precisión mucho más elevado. Y por supuesto, esto corresponde a la realidad y la capacidad de intervenir, de generar algún tipo de sacar algún tipo de resultado por hacer una intervención, por crear un nicho de mercado, por explorarlo o cualquier cosa del tipo, va a tener mucho más éxito, ¿no? Entonces, es decir, el conocimiento científico no es algo ornamental, no es un ornamento, no es algo para simplemente como que brillar o como que agregar algo simplemente estético, sino que tiene una capacidad práctica también de resolución de problemas. Entonces, creo que esta debilidad de falta de conocimiento científico también lleva un resultado, una implicación, sobre todo para la capacidad profesional del formado, de la persona que va a trabajar en la industria turística, quizás con menos capacidad de resolución de problemas de manera exitosa, real, ¿no? Pero esto es una idea. Yo intentaría agregar este tipo de formación. Ok, sí, muy interesante. Muchísimas gracias. Queremos plantearte otra pregunta. Derivado de los hallazgos de esta investigación y dado que eres experto en el campo de la sociología y muy felices, la verdad, porque te interesa el turismo, ¿no? Pero ¿qué otra perspectiva sociológica podría explicar la oferta educativa en turismo? Ahorita trabajaste con Pierre Bourdieu, pero ¿qué otra perspectiva sociológica podría ser pertinente? Claro. Bueno, yo trabajo con distintas teorías sociológicas, ¿no? De hecho, la cual me dedico más o me gusta más, me interesa más, es la perspectiva del realismo crítico, que es una perspectiva de la realidad, de conocimiento de la realidad, que parte de un cuadro inicial ontológico que considera la realidad estratificada, es decir, distintos niveles de la realidad que se congregan, se superponen y que se interactúan, retroalimentan. Entonces nosotros tenemos que considerar, por ejemplo, como yo decía hace un ratito, la cuestión del currículum, por ejemplo, no puede ir aislada de la conexión del contexto más macro de la propia oferta cuantitativa de los cursos que existen, ¿no? Porque si yo trabajo de manera muy singular, muy particular en el currículum, por ejemplo, me olvido de todo el resto, de todo el contexto, y la parte que estoy trabajando se refiere a 1% de la oferta educativa, esto va a tener un impacto mínimo, ¿no? Pero bueno, para simplificar, yo me dedico más, me gusta más, me interesa más la parte del realismo crítico, que es otra teoría sociológica que se supone, se vende la idea o se quiere promocionar como más integral, más completa, estratificada, que considera distintos niveles de la realidad de los problemas e intenta interconectarlos para presentar un conocimiento que se supone más amplio, ¿no? Pero de igual forma,
Nosotros podríamos trabajar, por ejemplo, con otras perspectivas. Yo mismo mencioné Luhmann, Niklas Luhmann, que es la teoría de los sistemas, que nosotros podríamos incorporar para estudiar, por ejemplo, y que va a generar otra explicación, porque cada teoría tiene como que su punto fuerte, cada teoría tiene su eje analítico, ¿no? Su lógica operativa interna, ¿no? Entonces, mientras la teoría de Pierre Bourdieu, por ejemplo, tiene este enfoque, sobre todo en la cuestión del poder, del reparto desigual de los recursos, por ejemplo, del acceso a los recursos, y la manera como los distintos actores o agentes intentan captar, acumular estos recursos y utilizarlos como herramientas para obtener posiciones de poder, conseguir más recursos, todo esto. Y esta teoría trabaja con esta lógica mucho más conflictual, mucho más relacional de poder. La teoría, por ejemplo, de Niklas Luhmann va a trabajar o va a mirar el problema. La realidad es todo esto mezclado. Sin embargo, esto es un reparto teórico, analítico para facilitar nuestra capacidad cognitiva de entender la realidad. Entonces, mientras Bourdieu va a trabajar con la parte del poder, Niklas Luhmann, por ejemplo, va a trabajar con la parte de los sistemas, la parte funcional. Es decir, cómo que los sistemas funcionan, por qué funcionan, ¿no? ¿Por qué se especializan? ¿Qué diferenciaciones tienen entre unos y otros? ¿Por qué se diferencian, por ejemplo, ¿no? Entonces, entre comillas, como un proceso de diferenciación funcional, entre comillas, evolutivo, que se va generando tras el paso del tiempo para intentar como que abarcar y resolver determinados problemas o situaciones en respuesta a la propia sistema social de la realidad más amplio, ¿no? Son sistemas sociales específicos. El turístico es un sistema social específico, ¿no? Pero bueno, entonces el enfoque sería un poco más para la parte funcional del proceso, ¿no? No tanto la parte conflictual. Creo que al final hay como que los distintos aportes teóricos, si nosotros pudiéramos como que reunirlos todos en uno solo, entonces sería algo mucho más integral, ¿no? Sería lo perfecto. Sin embargo, es muy complicado, quizás sea imposible hacerlo. Entonces, utilizamos cada uno para intentar encuadrar la cuestión, los problemas, e intentar como que dar una mirada y solucionarlos bajo una determinada perspectiva para una determinada finalidad, de acuerdo, acorde a cada ventaja, de cada situación, de cada modelo teórico. Cada uno tiene su punto más alto, más fuerte, ¿no? Y sirve para una determinada situación. Ok, muy interesante. Muchísimas gracias, doctor. Vamos a pasar a una última pregunta. Quisiéramos extender el tiempo, pero bueno, ya habrá otras oportunidades para coincidir. Excelente conferencia, felicidades. He sabido que durante la pandemia de COVID-19 disminuyó la demanda de los estudios de licenciatura y posgrado vinculados al turismo y se identificó la necesidad de fortalecer la calidad y competitividad de esa formación. ¿Cuáles son las estrategias que recomendaría para lograr esto? Excelente, excelente pregunta. Nosotros estamos exactamente en este momento. Yo recobré esta investigación que la hice hace 10 años. Nosotros estamos reeditando, haciendo una nueva ronda de esta investigación de la oferta educativa, porque estamos precisamente en un proceso. Si miramos el problema, la situación, bajo una perspectiva temporal de largo plazo, lo que pasa es que hubo una ola de creación de cursos de turismo, carreras de turismo, programas de oferta educativa en distintos niveles, licenciatura, tecnicatura, maestría, distintos niveles, que hubo una ola de creación de carreras de turismo, y que esta ola, más o menos, en cada país esto como que se retrasa un poquito, adelanta un poquito, pero más o menos entre los años 90 y los 2000, que esto tiene que ver con la globalización, un fenómeno sociohistórico cultural mucho más amplio de globalización mundial, ¿no? Entonces, por ejemplo, para poner un ejemplo, en el caso brasileño, los cursos, la carrera de turismo van a abrir e incrementar, crecer de manera exponencial
entre mediados de la década de los 90 hasta 2005, 2010, más o menos. Entonces, durante 15 años más o menos, hubo como que una expansión y nosotros agarramos este momento en que había, en que empezaba a disminuir los cursos de turismo, las carreras de turismo en Brasil, ¿no? Entonces hubo un momento en que se elevó a casi 1000 cursos de turismo en el país, ¿no? De licenciatura. Entonces, ¿qué pasa? Estamos en un proceso de retracción porque hay como que una disminución global de este nicho de mercado que se ha explotado de manera larguísima mientras estas 2 últimas décadas que se ha pasado, y de manera general como que se agotó un poco este mercado, en lo particular el mercado académico. Entonces hay una retracción, una disminución de manera muy fuerte de la inversión privada, como les enseñaba, por ejemplo, en el caso brasileño, un 80% de los cursos, de la oferta es privado, ¿no? Privada. Entonces, hay una disminución brutal. ¿Por qué? Porque ya no hay demanda más, no hay dónde se sacar dinero de los consumidores de este tipo de curso de carrera, ¿no? Entonces, hay una disminución de la oferta, sobre todo en el mercado privado, porque como que se pasó la moda, se agotó un poco el modelo, ¿no? Entonces, se migran para otros contextos, para otros lugares, para explotar otros temas. El turismo ya no es tanto, ya disminuyó, no es un hot top. Otros temas. Entonces, lo que pasa es que internamente, aquellos que quedan en el campo turístico, hay un proceso de reconfiguración, de reorganización. Entonces, por ejemplo, las universidades privadas que quedan son las más grandes, que tienen más capacidades institucionales, operativas, que crean diferenciales, por ejemplo, que hacen alianzas. Yo comenté esto en algún punto de la diapositiva, alianzas estratégicas internacionales. Por ejemplo, en las escuelas de gastronomía que hacen una alianza con la Cordon Bleu, por ejemplo, o entonces universidades que hacen, por ejemplo, instancias académicas internacionales, doble titulación, todo esto como una forma de reorganización del mercado académico, ¿no? Desde el punto de vista de los que quedaron en este mercado, en este campo. Pero la gruesa parte, que era la parte privada, que explotaba el mercado económicamente, solo económicamente, se va alejando porque ya no ofrece mucho más ganancias. O por lo menos no ofrece las mismas tasas de ganancia que ofrecen otros temas que ahora se colocan de la moda, por ejemplo, como por ejemplo economía de los bienes simbólicos, economía creativa y todo esto, ¿no? Pero solo para poner un ejemplo. No sé si contesté, pero quedo... Sí, claro. Sí. Muy bien, y de manera muy amplia, te lo agradecemos. Agradecemos infinitamente al doctor Tiago. Un saludo a Brasil y un saludo también a Chetumal, Quintana Roo, con el doctor Freddy, de verdad por su disposición, disponibilidad y por toda esta riqueza y retroalimentación con respecto a este tema tan importante que nos compete, que es la formación turística. Al público, al auditorio que nos acompañó, queremos recordarles que en la página de Facebook de nuestra facultad se va a encontrar alojada esta conferencia para que la puedan volver a ver y para que también la puedan difundir, porque el tema es de suma importancia. Y bueno, finalmente la Red Internacional de Investigación Turística les agradece de verdad el haber estado aquí, todos ustedes, en haber generado esta conferencia tan interesante, y vamos a continuar con otras temáticas, se van a abordar justo en el marco del seminario permanente sobre investigación en turismo y gastronomía. Que tengan una excelente tarde y bueno, seguimos en contacto. Excelente. Un abrazo. Gracias. Gracias por la oportunidad. Un abrazo, Fred. Un abrazo, doctor Tiago. Un abrazo. Hasta luego. Un abrazo, que estén Elvia. muy bien. Gracias. Adiós.